Cordial saludo y bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes. Así que, Paola, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes. Desde Ciudad de México, un saludo a todos los que nos escuchan, a Colombia, todos los peces que nos sintonizan. Y pues estamos aquí con la bendición de Dios, ¿verdad? Porque sin Él no podríamos hacer nada. Él es el único que nos da la vida. Así que bueno, por esa gratitud es que estamos aquí escuchando de lo que Él tiene. Todos necesitamos ver qué propósito tiene Dios para nosotros, el por qué venimos a esta tierra, pero no podemos vivir en esta tierra si no conocemos su voluntad y aparte saber vencer estos gigantes, porque para poseer la tierra, para poseer lo que Él nos dio, se nos van a enfrentar muchos gigantes que quieran estropear, ¿verdad? Como al pueblo de Israel que se le enfrentaban los gigantes y que para muchos fue pues totalmente una obstrucción. Unos se querían regresar a ser esclavos a Egipto, otros dos pensaron que se podía con la ayuda de Dios, como lo fue un Josué y un Caleb, que ellos dijeron, no importa que haya gigantes, tenemos a Dios con nosotros y lo podemos lograr. Así que bueno, que el día de hoy tú y yo podamos tener el corazón que tuvo un Josué y un Caleb para poseer lo que Dios tiene para nosotros y poder vencer a esos gigantes como también en su momento lo hizo David. Pero ellos no es que tuvieran magia, no es que tuvieran poderes, no es que fueran más que otros. Lo que ellos tenían simplemente era fe, tenían decisión, tenían voluntad, tenían un corazón dispuesto, pero también ellos, algo que ellos habían visto es que ellos solos no lo podían hacer. Entonces, tú y yo dependemos totalmente de cómo Dios nos ayuda, porque a veces queremos ir a pelear con esos gigantes en nuestra voluntad, en nuestras fuerzas, pensando que lo podemos hacer, como todos esos gigantes que ya hemos visto de la depresión, de la frustración, de la ansiedad, etcétera, y no podemos. Sin Dios definitivamente no podemos, pero Él también necesita de gente dispuesta como ellos, ¿verdad? Para hacer su voluntad. Y el día de hoy, justamente pensando en ese pueblo de Israel, que en vez de ir y pelear esa batalla contra esos gigantes, contra esas fortalezas y poder adquirir la tierra prometida, ellos querían regresarse a Egipto y volver a ser esclavos. En la Biblia se habla de Egipto, que hoy por hoy Egipto simboliza el mundo en el que vivimos, en donde hay eh, pues simplemente más bien somos esclavos, esclavos del pecado, esclavos del enemigo, esclavos de no hacer la voluntad de Dios y servirle a otros en vez de a Dios, ¿verdad? Entonces, justamente por eso el tema de hoy se llama de esclavo a hijo. ¿Y cómo tenemos el ser de esclavo a hijo? Bueno, seguimos hablando de este tema del abandono. Espero que lo podamos ya tratar de culminar porque es muy extenso esta situación de la orfandad en donde ataca mucho al mundo este gigante, de sentirse huérfanos, de sentirse abandonados emocionalmente. La semana pasada veíamos el testimonio de José Alberto que da vida al personaje de Chuponcito y él que apenas recibió a Cristo, bueno, tiene meses que recibió a Cristo nuevamente en su corazón porque él ya conocía, como dice, de oídas había oído, pero nunca había visto a Cristo en el sentido espiritual. Y ahora que conoce, que lee la Biblia, que se congrega, pues él ha visto cómo esas heridas del abandono han sido sanadas, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿qué provoca este gigante del abandono? Antes
de pasar al momento de cómo paso de ser esclavo a hijo, ¿qué es lo que provoca? Y lo veíamos un poco en la vida le voy a decir de Chuponcito, para que me sea más fácil. Él nos decía que había una tristeza, que había cosas emocionales en su vida, porque no podía superar, ¿verdad?, el abandono que físicamente y emocionalmente obtuvo de sus padres, ya que a él pues lo encargaron con familiares. Mi abuelita no podía sola, pero su abuelita no podía sola, su mamá tampoco podía sola. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues lo encargaron con unos familiares, y es por eso que él empieza a tener todas estas heridas del abandono. Ahora, ¿qué provoca este gigante? Este gigante comienza a nutrir ese dolor de la herida, ya la herida ya está, pero ahora le empieza a alimentar, a nutrir esta herida del abandono. Al llevarlo a nuestros pensamientos y emociones, desarrolla algo que definitivamente no viene de parte de Dios, no es lo que identifica a Dios, al Padre, a Jesucristo, y que esto nos va a llevar justamente a ser esclavos. ¿Y qué es lo que ocasiona en lo emocional? En lo emocional, cuando existe esa herida y este gigante en tus pensamientos lo empieza a alimentar diciéndote: ves, nunca te quiso, es que nunca te va a querer, es que te abandonó porque eras una carga para tu papá, eras una carga para tu mamá, te abandonó porque eres feo, porque eres fea, te abandonó porque no eras inteligente, te abandonó porque te cambió por alguien más. Entonces, es ese alimento, esos nutrientes que este gigante desde aquí, desde el pensamiento, le da a las personas que ya traen ese dolor desde la infancia. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué brota? ¿Qué brota? ¿Qué raíces empiezan a brotar cuando es alimentada una semilla, que en este momento es la herida del abandono, que empieza a brotar? Pues emocionalmente empieza a brotar odio, odio hacia la persona que te abandonó, odio hacia la situación, odio a que nadie te defendió, a que nadie quiso, no solamente con la persona que te abandonó, sino a los que no se hicieron tampoco cargo de ti, al abuelito, a la abuelita. Es que porque si mi papá me abandonó, ¿por qué el tío fulanito no se hizo cargo? ¿Por qué mi abuelo no se hizo cargo? Y entonces empieza a ver esta raíz de odio, empieza a ver raíces de amargura, te vuelves amargado, ya no hay felicidad, no hay gozo en tu vida, todo te parece totalmente que no tiene sentido, que ya pues sí, una amargura total en tu corazón, que ya hemos visto estos gigantes del odio y de la amargura, pero obviamente son gigantes que vienen a hacer de las suyas y acompañar a este gigante del abandono. Y entonces surge odio, amargura, resentimientos, que era algo que Chuponcito nos decía. Él tenía mucho resentimiento en su corazón. De hecho, él ha comentado en entrevistas en donde dice que él tenía mucho sentimiento o resentimiento contra su padre, porque por culpa de él decía eso, su padre sufría de alcoholismo, y entonces por culpa de él su madre tuvo que trabajar y tuvieron que encargarlo. Entonces, era lo que te decía, a pesar de que su mamá fue la que lo encargó con ese familiar, su resentimiento, su coraje, todo lo emocional no iba tan dirigido a la mamá, iba dirigido al papá, porque por su culpa su mamá tuvo que tomar esa decisión. Entonces, él crece con esa raíz, con esto que este gigante del abandono empieza a alimentar en su pensamiento y lo baja el corazón. Y entonces, aún cuando su padre estaba a punto de morir, es cuando él reacciona y logra perdonarlo, pero ya no pudo vivir a pesar de que su padre aceptó a Cristo desde antes, el que no podía sanar esa herida era él.
y ya no hubo una situación de padre e hijo hasta el final, hasta que ya estaba en la ambulancia, hasta que ya estaba a punto de morir. Entonces, imagínate, si no tenemos cuidado de ir con Dios para poder vencer a este gigante, a algunos les va a dar tiempo de perdonar, a algunos no les va a dar tiempo de perdonar. Así que también viene la depresión, muchos caen en depresión justamente por esta herida, el enojo, la inseguridad, porque ya hemos visto en semanas pasadas lo que ocasiona este gigante de estar inseguro, de, de no querer formar una familia, no querer casarse, no querer tener una amistad con alguien, porque siempre van a estar inseguros de que vuelvan a abandonarlos. Rechazo a los demás, se ponen escudos, y bueno, pues esto viene en lo emocional, que obviamente pues yo se los he dicho, todos estos gigantes solamente pueden atacar la mente. Por eso la palabra dice transformen la mente, transfórmenla, cámbienla, porque la mente ya está muy contaminada de muchas cosas que todos estos gigantes han traído a nuestra mente y poder cambiar nuestra manera de vivir. Y luego entonces, ya que está estas raíces emocionales, te lleva a la acción, porque no nada más se queda aquí, te lleva a la acción. Y creo que lo veíamos la semana pasada también con Chuponcito y decía, a veces quieres vengar, a veces dices, pues ahora no le hablo. En su caso de él era pues tener ese rechazo en contra de su padre, pues ahora que él se lo gane, ahora ¿por qué tengo que yo abrazarlo? ¿Y por qué? Porque no podía sanar, no podía sanar esas heridas, no podía vencer a ese gigante que tanto le atacó por muchísimos años y que ya no pude preguntarle eso porque se nos acababa el tiempo, pero tenía muchas ganas de preguntarle. A veces el ponerse esa pintura, ese personaje, fue parte, a lo mejor, no sé, no se lo pregunté, pero pudo haber sido parte de esconder todo lo que él traía. Y por muchos años él no se daba a conocer como José Alberto. Él siempre estuvo atrás de un personaje porque el personaje ponía caretas, el personaje decía, soy feliz, miren, hago reír a los niños, pero cuando se quitaba el maquillaje, cuando regresaba a lo que era José Alberto, él traía muchas heridas. Hoy por hoy él puede quitarse el maquillaje, de hecho, él nunca había hecho una entrevista sin su maquillaje, ya lo conocían, pero entrevista nunca había hecho. Pero ahora tiene esa seguridad de decir, soy José Alberto, tengo a Dios y ahora soy hijo de Dios, ¿no? Y es algo que no podía hacer antes. Entonces, por eso encontró la manera de refugiarse atrás de un personaje y que, bueno, no solamente él, yo creo que muchos a lo mejor no tenido un personaje de payasito, pero sí nos ponemos esos escudos que ya hemos visto semanas anteriores. Y bueno, viene la acción. ¿Qué ocasiona entonces? ¿Qué acción nos lleva a tener estas raíces? Una es no querer volver a ver a la persona, ¿no? Porque no hay perdón, no existe el perdón. El perdón va a venir cuando tú vuelvas a reforzar tu identidad, cuando tú, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero el perdón es fundamental para poder sanar muchas cosas, pero no lo vas a poder lograr así nada más porque digas, ya lo perdoné. Será nada más de palabras. Lo vas a decir nada más de labios, pero tu corazón todavía no está perdonando. Entonces, no querer volver a ver a la persona que te abandonó, no querer perdonar, que es lo que acabo de decir, desear que sufra, que esa es una cuestión ya muy grave, ya no solamente no quiero perdonar ahora, estoy queriendo que le pase algo, a lo mejor hasta peor, ¿no? Y muchos a veces dicen, pues la vida se va a encargar de regresarle todo lo malo que él hizo.
Ojalá y le vaya mal para que entienda como lo que yo sentí, ¿no? Entonces le están deseando siempre el mal a esas personas y pues desquitarse y vengarse, que también lo habíamos visto. Intentan no solamente que la vida se encargue o que nada más lo desees, sino que tú mismo le haces la vida imposible a esa persona, porque tal vez el papá regresó, el papá intentó nuevamente hacer una familia, pero como tú no has sanado, entonces vas a atacar, vas a atacar, vas a atacar, vas a quererte vengar y que él sienta el dolor, que él sienta lo que tú sentiste cuando él te abandonó o cuando tu mamá te abandonó y entonces le contestas de mala manera, lo insultas, haces de todo para poderte vengar. Y eso totalmente no viene de parte del Padre. Acuérdate que en Génesis dice que somos hechos a imagen y semejanza imagen y semejanza del Creador, de Dios. Y Él no puede tener todas estas raíces, no los tiene. Entonces, si somos creados, ¿qué pasó al continuar tu vida a partir que naciste? Nosotros traemos de por sí este pecado de Adán que ya viene, pero luego dejamos que estos gigantes nos ataquen, pues obviamente va a haber una situación complicada porque dejamos de ser la imagen y semejanza y nos estamos convirtiendo en la imagen y semejanza, pero del enemigo, de todos estos gigantes en donde hay odio, hay rencores, hay venganza y todo esto. Y eso no viene del Padre. Pero el Padre se mantiene alejado hasta que tú y yo tomamos una decisión y entonces vamos a ver en esta parte de la escritura de Juan 8:31. Juan 8:31 nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, no solamente hace falta creer. Tú y yo podemos creer que existe Dios, pero no solamente hace falta eso para poder vencer un gigante. Había muchos en Israel que habían oído de Dios, creían en Dios, pero no habían recuperado su identidad y por eso tenían temor y por eso no querían ir a pelear contra gigantes y no podían así con con eso que ellos traían, con esas raíces, no podían ir a poseer la tierra de Canaán. Entonces dice Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Justamente de esta esclavitud de las que todas estas emociones nos hacen esclavos, esclavos de estos gigantes, esclavos al pecado, esclavos a que no hacemos la voluntad de Dios ni lo que Él nos dice en su palabra de lo que debemos de hacer, de amar a nuestro prójimo, de amar a Dios por primer lugar. En nada de eso hacemos cuando somos esclavos del pecado, esclavos de estos gigantes, esclavos del enemigo. Y entonces dice, ustedes si permanecen en mí, si ustedes me aceptan, ustedes van a conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad está aquí, sí. Aquí conocemos a Cristo, aquí conocemos a Dios. Pero Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, mientras tú me conoces a mí, te vas a dar cuenta y vas a ser libre totalmente de esa esclavitud de la que esos gigantes te tienen y se conocerá la verdad y entonces van a ser libres de esa esclavitud. Y le dijeron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que vamos a ser libres? Le decían a Jesús. Y Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, de todas estas emociones que ya les enlisté, esclavo es del pecado. Ya ven como si llegamos a ser esclavos del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo
sí queda para siempre. 36. Así que si el Hijo les libertare, serán verdaderamente libres. Le dice, sé que son descendientes de Abraham, pero ustedes procuran matarme. Y más adelante, bueno, dice más cosas, pero eh, aquí lo que me encanta es lo que dije de si ustedes aceptan al Hijo, serán verdaderamente libres. Es lo que dice Juan, y la palabra no miente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando hay heridas de orfandad, heridas de abandono? Terminamos siendo esclavos del pecado, y de hecho hay una canción de Julio Melgar con Cristín de Clario, si tienes la oportunidad de buscarla en YouTube, dice una parte justamente, dice, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y me encanta esa parte donde dice, ya no soy un esclavo del pecado, ya no soy un esclavo del temor, el temor que me había capturado de volver a ser abandonado. Ya no soy esclavo de esas heridas del abandono, ya no tengo miedo, porque ahora soy hijo de Dios. Me encanta esa canción, búscala, y vas a, de verdad, es algo, una verdad que en el momento que tú y yo aceptamos a Cristo, ¿cómo lo aceptas? Porque yo te decía, tú ahorita son creación de Dios. Eres una creación de Dios, estás en este mundo, pero hace falta que tú tengas una oración o platicar con Él, platicar con Cristo, en donde tú aceptes que has sido esclavo del pecado, en donde tú aceptes que permitiste que todos estas heridas del abandono te habían hecho esclavo y le fallabas a Dios porque Dios no estaba tan contento con lo que tú tienes, Él no está contento con lo que Él ve, con esos sentimientos, resentimientos, odio, amargura. Y entonces si tú vas y lo aceptas y le dices, ahora quiero ser tu hijo, quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador, que me libres, sálvame de este pecado, sálvame de esta esclavitud, quiero ser parte de tu linaje, quiero ser parte de tu familia. Y entonces dejas de ser creación y pasas a ser hijo. Es totalmente falso cuando todos dicen, todos somos hijos de Dios. La palabra no se equivoca. Nosotros somos adoptados una vez que tú y yo le pedimos que Él venga a nuestra vida a ocupar ese lugar. Y en ese momento sucede algo mágico, porque en ese momento vamos a verlas en Gálatas 4:3. Por ejemplo, bueno, Gálatas, y sucede algo increíble. Me encanta esta parte de la escritura en donde dice Gálatas 4:3-7. Cuando vino, así ustedes también, cuando eran niños, estaban en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera, para que salvara de la esclavitud. Eso es redimido, te salva de la esclavitud, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones al espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, que quiere decir papito querido o padre querido. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Así que no podemos llegar a ser hijos de Dios si no haces esa oración a Jesús, pidiéndole que te salve, pidiéndole que te redima, que seas redimido, que te salve de esa esclavitud, de esas heridas emocionales, de esas heridas
de las que has estado por mucho tiempo en esclavitud, que en algún momento yo estuve. Muchos de los que escribimos este libro de tu identidad cuenta, que están aquí, hablan justamente de eso, poder recuperar esa identidad de ser llamados hijos. Dice la palabra que ya no somos, que ya no hay temor, que ahora somos hijos de Dios, que esta parte de Gálatas me encanta, porque en el momento que tú haces esa oración, dice que viene el Espíritu de Dios, viene el Espíritu del Hijo, que es el Espíritu Santo, y entonces tú puedes clamar, tú puedes ahora con toda libertad, el Espíritu viene a tu corazón, viene a que puedas vencer a este gigante, y entonces con toda libertad ya no puedes ser llamado creación de Dios, con toda libertad que puedes decirle papito querido, Padre, que significa papito querido, y entonces ya no somos esclavos, sino hijos. Cuando Cristo va a la cruz y Él derrama su sangre por tus pecados y mis pecados, Él en ese momento, con ese sacrificio que tú y yo hacemos válido en cuanto hacemos esa oración, entonces cuando tus pecados son perdonados, conocerás a Cristo, y solo por medio de Jesucristo conoceremos al Padre, y eso lo vemos en Juan 14, 17 al 18. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Los que son creación de Dios no pueden recibir al Espíritu de Dios, pero los que son hijos sí. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes, una vez que hacen esa oración pidiéndole a Cristo que los salve, que les perdone sus pecados, dice, una vez que tú haces esto, lo vas a conocer, porque va a morar en ti y estará en ti. Y en el 18 dice, no los voy a dejar huérfanos, ya no más orfandad, vendré a ustedes todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también van a vivir. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Así que me encanta, porque dice, si tú conoces a Cristo, vas a conocer al Padre. Así de sencillo. ¿Quieres ser hijo? Eh, te puedo sugerir que hagas esta oración. Si no sabes cómo, te quiero ayudar en esta tarde a hacer esa oración. Si tú estás dispuesto, tómate ese pequeño momento. Tómate este tiempo para decirle, y si tú quieres dejarlo para en la noche, lo puedes hacer. Si tú quieres en lo privado, en donde nadie te escuche, en donde te quieres desahogar, quieres sacar todo, también lo puedes hacer. Así que si en este momento estás dispuesto, solamente repite conmigo esta oración, que no es nada religioso, simplemente es platicar con Jesucristo. Jesús, te pido que en esta tarde te presentes a mi vida. Hoy, Señor, quiero ser sincero o sincera y decirte que me perdones, porque había sido y había permitido una esclavitud y le había servido al pecado. Te pido que me perdones, que me libres, que me redimas, que puedas salvarme de esta esclavitud, quitando todo pecado en el cual tú ya fuiste a la cruz. Tú ya derramaste esa sangre por mí, ya pagaste el precio. Ahora, Señor, te pido que vengas a mi vida, que seas mi Señor, que seas mi Salvador, y que por medio de ti yo pueda conocer al Padre. Quiero ser hijo, quiero tener a tu Espíritu Santo, quiero vivir en esa libertad en donde había sido esclavo. Te pido, Señor, que vengas a mi vida y que yo pueda desde este momento
a ser tu hijo, ser llamado heredero y hacer tu voluntad. No solamente quedarme aquí, sino hacer tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esa es la única oración. Eso es lo único que tú debes de hacer. Así que bueno, que Dios te bendiga. Cerramos este tema de la herida del abandono. Si te gustó, comparte, comparte, comparte. Hay mucha gente que está sufriendo esta herida de la orfandad. Que Dios te bendiga. Chao.